Ok, dime, Jazz. Gracias. En Apocalipsis 13:15, donde dice que y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Sí. Mi duda es, ¿a qué se refiere con que se le infundió aliento? A lo mejor y ya lo cubriste esto, no sé, ¿verdad? Pero estaba yo preguntándome que qué significa que le van a infundir aliento a esta bestia, que se supone que lo dijimos que es muy posible que sea como la inteligencia artificial o algo así. Entonces, ¿a qué se refiere con infundir aliento? Bueno, todavía no hemos entrado a Apocalipsis 13, ese es el objetivo de hoy, empezar en Apocalipsis 13. Pero específicamente, antes de poder saber a qué se está refiriendo la palabra que fue dado aliento, porque aquí, por ejemplo, traduce que fue dado espíritu o pneuma. ¿Estamos bien? Ujú. Esta palabra espíritu debe ser pneuma. Ahí está, pneuma. Entonces se le dice, y le fue dado que viese, o sea, que se le dio la oportunidad o se le dio la potestad o el poder de que se le diera pneuma. O sea, cuando hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, es pneuma agios, es la misma palabra, pneuma. Por eso es que aquí lo traducen como espíritu, pero esa palabra pneuma en griego significa viento. Pero no nada más es aire como una corriente de aire. Ese viento es una comparación, es la simbología. Lo que hay detrás de ello es lo que realmente importa. Entonces, todos los elementos que tú puedas saber, puedas ver a través de esa palabra viento, ¿ok? Son las cosas que puedes tomar como analogía, como parábola, para saber cómo es que actúa o cómo es el carácter de eso a lo que le están llamando viento. Por eso en Hebreos 1, el último versículo, 14, si no me equivoco, mi hermano Ben, siempre se me olvida. Sí, 14. El 14 dice claramente que si todos ellos son espíritus ministradores. Entonces, esas mismas expresiones son dadas a como pneumas, ¿ok? O pneuma. En fin, el caso es que aquí dice que se le dio espíritu a la imagen, pero antes de entender o darle un sentido a la palabra espíritu, porque a las personas se les da espíritu también, pero ¿por qué a una imagen se le va a dar espíritu? Sí, pues esa es mi duda. Entonces, para entender qué tipo de espíritu o a qué se están refiriendo, porque no es un espíritu agios, o sea, no es un pneuma agios, o sea, no es lo que conocemos como Espíritu Santo, no se le dio Espíritu Santo, nada, no dice que se le dio pneuma. Entonces, para saber qué fue lo que se le dio, entender el contexto de lo que se le dio cuando llamamos pneuma, hay que ver a qué se refiere con imagen. Entonces, ya teológicamente, la palabra imagen, siendo analizada, nos arroja un estilo, un tipo de estatua. Ujú. E icón o icón. Ajá. Bueno, resemblance es semejanza, ¿no? Entonces, resemblance es como dices tú, parecido, pero los rasgos es como decir, el hijo es semejante a su papá, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Habla de semejanza, ok. Entonces, aquí dice semejanza de imagen, pero habla de estatua, habla de un perfil. ¿Vamos bien? Bueno, básicamente todas em, sus expresiones cuando dicen imagen se pueden referir o tienen un sentido positivo o pueden tener un sentido negativo, ¿verdad? Entonces, en su sentido positivo, tenemos como la comparativa que se hace del Hijo de Dios, semejanza o semblante, ¿no? Pero en el sentido negativo, por así decirlo, porque es muy neutral esa palabra, habla de un perfil, una imagen, una estatua. Entonces, aquí teológicamente lo han aplicado desde tiempos, desde antes, mucho antes que existiera, si acaso, la sospecha de una inteligencia artificial. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que se va a hacer que las estatuas hablen. Y es bien curioso que les había comentado que la serie llamada Pi, ¿verdad? Pi, perdón, o V, que es una serie de los 80s que se hizo recientemente la versión moderna, hablan precisamente de esto, de que hacen ellos con su tecnología, hacen hablar a los
a las imágenes de la Iglesia Católica, ¿no? A los Cristos colgados, a las imágenes, las hacen hablar y les hacen decir lo que ellos quieren. Entonces, en esa serie representan eso que teológicamente ya se ha hablado desde hace mucho tiempo. Dime, Javi. Oye, Israel, de casualidad, ¿no será, por ejemplo, como una imagen de la inteligencia artificial y se le va a dar poder para que hable de acuerdo a la inteligencia artificial? ¿No será algo así? Bueno, estoy mencionando todo esto que acabo de decir precisamente para ir a ese punto. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera o comparado a que ahorita podríamos decir que existiera algo, porque acuérdense que vamos a definir la palabra espíritu, representado como algo que se llame imagen, algo de lo que le podamos llamar imagen con esas características de un perfil, de como una estatua, un asunto inanimado que de repente tiene ese perfil animado o propia conciencia, ¿no? Mira, Javi. Pues puede ser, por ejemplo, en este caso, los robots que ya existen con inteligencia artificial, los cuales siguen desarrollando todavía para hacerle más rasgos, más gestos, más algo más afinado al ser humano. Yo pienso que a lo mejor su pensamiento de ellos es hacerlo tan parecido al ser humano y que hable, obviamente. Ya están hablando ahorita los robots, ya incluso pueden interactuar una conversación de lo que sea contigo mismo, con personas, con personas, de persona a robot, haz de cuenta, sí, ya se puede. Eso es totalmente cierto, pero aquí hay un pequeño detalle que tenemos que analizar. Para poder definir de dónde sale esta imagen, tenemos que ver quién ordenó su creación o su aparición y de dónde viene ese que ordenó o dijo que tenía que ver algo que se llame la bestia, que se llame la imagen de la bestia, ¿ok? Y que tenga ese llamado pneuma y que se le dé la capacidad de que hable y haga cualquier cosa en contra de los que no se dobleguen. Esta palabra adorar, vamos a ver aquí. A besar la mano de alguien como reverencia, como le hacen al Papa, básicamente. Ah, por eso decían que la bestia es el Papa, porque le besan la mano. Porque en su significado aquí viene una semejanza de que, como cuando le haces una reverencia a alguien y le llegas a besar la mano, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que tenemos que ver quién da esa orden. Y para entender quién da esa orden, tenemos que irnos a versículos anteriores. Y si me permiten, podemos empezar a definir cada cosa desde el principio. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, Jazz? Sí, yo sé que me adelanté, discúlpame, pero solamente quería, o sea, realmente no era para que me contestaras ahorita, ¿verdad? Pero sí era de que yo tengo esa duda, ya que estamos entrando a ese capítulo. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda antes de entrar ahí, antes de entrar a esto? No. ¿No? Bueno, dice, capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a empezar por el verso 1 y vamos a empezar a tratar de desmenuzarlo, ¿verdad? Sin dejar de escapar detalles. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Aquí tenemos que empezar a desglosarlo, a tratar de entender a qué se está refiriendo él. ¿Qué es lo que él está viendo? Porque dice que vio subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia. ¿Quién me puede decir, según todo lo que hemos estudiado anteriormente, a qué se está refiriendo él? Pues el mar es... perdón, mi hermano, perdón. Sí, disculpe, es que había levantado la mano Javi. Recuerden levantar la manita antes para que yo pueda dar la oportunidad de la capacidad de hablar. Permíteme tantito, Javi, vamos a permitir al hermano Ben que dígalo. Dígame, hermano Ben. Dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, de las naciones, tengo entendido. Muy bien. A ver, dime, Javi. Era eso. Yo pienso que es como el sistema de poder que sale de entre las muchas naciones. Sale un sistema de poder. Pienso yo que eso se refiere a lo de la bestia. Okay. Y subir del mar, pues así como dice el hermano Ben, eso es. O sea, que sale de las naciones. Muy bien. Y ya lo que tiene 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, pues estamos viendo ya que son los representantes de dicho sistema de poder. Muy bien. ¿Yas? Pues sí, líderes que están saliendo sobre personas. Sobre personas. O sea, sí.
Ajá, multitudes. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Cuando decimos vi una bestia subir del mar, quiere decir que su origen es el mar. Y el mar es el que le da soporte a esa bestia. O sea que se está parando sobre el agua, literalmente, por así decirlo. Está surgiendo de allí. O sea que quien le da poder y existencia a esa bestia es el mar mismo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde estamos sacando el supuesto de que mar es personas o muchedumbres y de que la bestia es un sistema que ellos mismos generan o ellos mismos levantan? Dime, Javi. En Apocalipsis habla acerca de la definición de las aguas, las muchas aguas. Será por ese mismo lado, ¿no? Que está hablando acerca de los mares. Y bueno, y también en Génesis dice que separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, algo así. Y los mares refiere pues a muchedumbre, incontables tal vez, o no sé, mucha gente. Entonces pienso que el sistema es levantado por la misma gente, o sea, la misma gente lo escogió, la misma gente lo escoge y la misma gente lo catapulta. Así es. ¿Y mi hermano Ben? Pues de Bereshit, ¿verdad? Mar. Bueno, Desde allá vemos el mar, ¿verdad? sí, el asunto con Bereshit es de que si no tuviéramos el libro de Revelaciones, Bereshit no tiene ningún sentido en esa parte. No podríamos sustentar nada de respecto a los mares, multitudes, sentidos, nada de eso lo podríamos sustentar si no tendríamos la revelación del libro de Revelaciones. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte del libro de Revelaciones se nos muestra eso? ¿Se les olvidó? No Soy- está en Apocalipsis ¿Apocalipsis qué? 12, no. No. ¿Quién da más? ¿Quién da más? es en el 14, creo, pero No, no. no. ¿Quién da más? Apocalipsis 17, ¿qué? 15. Apocalipsis 17:15. Vamos para allá. Apocalipsis 17:15. Sí, ahí está. Ok, entonces le dice a... le dicen un montón de revelaciones acerca de una bestia, etcétera, ¿verdad? Y luego le pregunta que si entendió y le dice que no entendió nada. Entonces le dice, bueno, te voy a decir lo que significa. Entonces aquí viene el versículo, eso es para ponerlo en contexto, ¿verdad? Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la hallarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que él plugó y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, en el 15 nos dan el significado de lo que son muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. ¿Estamos bien? Las aguas, esas aguas son mares, deben ser mares. Y aguas, figurativamente aguas. Nos están dando entonces el significado allí, no lo estamos inventando nosotros, el significado está allí. Por lo tanto, si el significado de agua de arriba y las aguas de abajo es una referencia que nos da Génesis, si tomamos esta revelación y la aplicamos al Génesis cada vez que ellos mencionan aguas, como aguas de arriba y aguas de abajo, sabemos entonces a qué se está refiriendo. A muchedumbres de arriba y las muchedumbres de abajo. Pero resulta que ahí mismo en Bereshit o Génesis nos da una revelación de que las aguas de abajo tuvieron una división y esa división fue de que se descubriera lo seco y se separaran las aguas de abajo de lo seco y esa separación, esa división le dio un nuevo nombre a esas aguas. Dejaron de llamarse solamente aguas y le llamaron mares. Entonces tuvo un renombramiento.
Así como las aguas de arriba fueron renombradas, las aguas de abajo también fueron renombradas. Pero las aguas de abajo fueron renombradas de dos maneras. ¿Por qué? Porque hubo una separación de lo que no da fruto, de lo seco, lo árido, que ya ahorita lo vamos a ver a qué se refiere, con lo otro que sí da fruto, que no es árido, pero que ya fue llamado a causa de su separación, mares. Entonces, cuando vemos que esa bestia sale de las aguas, aquí nos está diciendo que de donde está saliendo es de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No se está refiriendo a una sola etnia, a un solo tipo de gente, ni a poca gente, ni a 1 milloncito, 2 milloncitos de una nación. No estamos hablando de Rusia o China o específicamente una nación en el sentido que podamos decir que estas profecías se están refiriendo a Rusia o a China comunista, ¿verdad? Como siempre lo han hecho saber. Si lo estamos hablando a nivel masivo, a un nivel de escala impensado. Y como ha sido generalmente generalizado a un nivel de escala impensado, es que la mayoría de las personas tratan de establecer todas estas profecías a nivel local, a nivel planetario, y no dan las cuentas. Entonces no hay manera de hacer cuadrar todos los elementos porque a nivel local no se puede hacer que esas cosas coincidan, porque como les dije hace tiempo, a Juan Pablo II lo trataron de matar, ¿verdad? Que clarificamos que había sido Juan Pablo II, Javi nos aclaró. Lo quisieron matar y ya habían dicho que él era la bestia. ¿Explico? Entonces, si partiendo de ahí, ya no nos dan las cuentas por la cantidad de circunstancias, de tiempo, de cosas que se han presentado, ya no coinciden. Entonces, cuando aplicamos esta misma lógica, pero en una escala mayor y a un nivel de moradas celestiales, entonces todo empieza a tener sentido y todo empieza a cuadrar. Entonces nos damos cuenta que China, Rusia, Estados Unidos son solamente la sede de los representantes de arriba, o sea, de las potencias de arriba, los gobiernos celestiales del mal tienen sus sedes, sus ciudades, sus representantes, sus gobiernos locales. Entonces sabemos entonces que China, Rusia, los países que quieras mencionar, sí pueden llegar a tener similitud con lo que la escritura dice en ese, por ejemplo, Estados Unidos con Egipto, ¿no? Podría llegar a tener esas similitudes en sus descripciones. ¿Por qué? Nada más porque los gobiernos de arriba, que son los que se establecieron aquí en la tierra, son los que dieron pauta o dieron el nacimiento a esas naciones corruptas, China, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Entonces, las naciones locales son, digamos, un reflejo o una sede de las que son de arriba. ¿Vamos bien? Entonces, en sus incitaciones o motivaciones, esas naciones coinciden en cierta manera, pero ellos no tienen la capacidad para llevar a cabo todo lo que la escritura dice, pero son parte del plan, son parte son parte de lo que se les permitió tener como reserva, como herramienta para que ellos cumplieran su objetivo, para que el objetivo sea cumplido. ¿Y cuál es ese objetivo? Depurar la tierra. ¿Y cómo se va a depurar la tierra? Poniendo un escenario en donde las personas tengan que escoger, donde las personas tengan que elegir libremente y puedan decir, yo me voy aquí o me voy para acá. De otra manera, usando otros métodos, sería una imposición. Y si es una imposición, ya no tiene caso. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí, Entonces, ¿mande? ya no fue reino, fue imperio. Ya no fue reino, fue un imperio. Entonces, si ya tenemos en cuenta esos puntos y ya sabemos a qué se refiere la palabra aguas o mares, ya sabemos, tenemos ese punto de referencia. Si volvemos al capítulo 13 de Apocalipsis, leemos y decimos, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia. Entonces, ¿qué es la bestia? Dime, Javi. El sistema de poder que levantó, que crearon las personas, las muchedumbres, muchas naciones. Así es. Entonces, el sistema de poderío, por así decirlo, que se ve subir del mar del gentío, tiene 7 cabezas y cada cabeza significa un líder. Ahí mismo en el capítulo 17, un poco antes, dice que cada cabeza significa que es un rey o un líder. Vamos otra vez a Apocalipsis 17.
Y son 7 reyes, perdón, antes. Y aquí, a la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. ¿Qué significa un monte? Gobierno, Gobierno. ¿ok? Sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces aquí viene la parte que ya hemos explicado varias veces. Los 5 han caído, el uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Esto está padrísimo porque esto se enlaza muy padre con la profecía de Daniel 7 y 8, que habla del final del reino de 1000 años. Clarificando esa parte, sabemos que el Señor Jesús, con sus reyes y sacerdotes, porque había hecho una conclusión mal fundamentada, pues había dicho que era como sospecha, de que al mismo tiempo de que estén surgiendo los reyes y sacerdotes y Jesús reinando en este planeta Tierra con su esposa y sus reyes y sacerdotes, al mismo tiempo iban a estar naciendo los gobernantes propios de cada nación. Pero no. ¿Por qué? Porque ahí claramente dice que al final de 1000 años todo esto va a suceder. O sea que cuando el Señor Jesús termine su reinado de 1000 años, Él les va a entregar la potestad y el poder a las naciones para que elijan sus gobernantes, y las naciones, al elegir sus gobernantes, van a tener esas partes no corruptas y las partes corruptas. De ahí es donde se va a ver quién es quién, cómo utilizan el poder, quiénes van a tener la misma característica de Satán al ensorbecerse, que su ego se salga o florezca, sus intenciones se dejen ver al entregarles ese poder. Entonces, ya ahí entra durante 1040 días, van a estar ellos maquinando una revuelta y una rebelión. Cuando Jesús les da el poder, 1040 días ya van a estar haciendo un destrozo y medio. Después de esos 1040 días, Satán es suelto durante 1260 días, otra vez. Y aquí es donde dice esto, que el otro no ha venido y que cuando venga es necesario que dure por breve tiempo. A él se está pidiendo que cuando Satán sea suelto durante 1260 días, él va a convocar a todos aquellos que van a terminar siendo los que se levanten en contra de la santa ciudad y del campamento de los santos. Entonces van a ser 2300 tardes y mañanas de todo ese acontecimiento, que son aproximadamente 6 años, 4 meses. Van a ser como 15 días de masacre, literalmente. Todo lo que haya sido inmortal, todo linaje inmortal va a tener que morir, que se haya revelado en contra, ¿verdad? Que haya sido revelado. Tengo que aclarar esto. Me estoy refiriendo a los que no son del seno de Abraham, sino a todos aquellos que no habían pasado por un proceso de muerte antes o anteriormente. Todos aquellos que vienen debajo de la tierra, que pertenecen a Gog y Magog, o de los otros 2 planetas que vienen apoyando a Satán, porque Satán los va a convocar. Entonces, aquí es donde dice que uno es y el otro no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure por breve tiempo. Ese breve tiempo, cuando venga, es cuando se van a levantar en contra de la santa ciudad del campamento de los santos. Dime, Gaby. Oye, ese párrafo, ¿en qué parte de la gráfica que tienes lo pusieron? Es que como que me es más fácil viendo la... ¿Lo puedes ver? Es esa parte. A ver, ponlo un poquito más grande, por favor. Digo, que se vea en lo que está alrededor tantito para ver en dónde estamos. Discúlpame. Estamos al final del reino de 1000 años. Ok, sí. Cuando Satán va a ser suelto otra vez, Sí. ¿verdad? Ajá, gran tribulación. Aquí Satán no ha sido apresado. Satán es apresado al final de la destrucción repentina. Satán es apresado justamente al final de la destrucción repentina. Viene la segunda venida, pasan 1000 años completitos, el reino del Señor Jesús completo, se los avientan. Y al final de esos 1000 años, Jesús entrega el reino a ellos. Cuando ellos reciben la autoridad de esa capacidad de reino, ¿qué van a hacer ellos? Van a elegir a sus líderes y se van a levantar de ahí 4, de los 4 vientos, no, de los 4 vientos se van a levantar 10 cuernos, 10. Y esos son los 10 de los que se habla aquí en Apocalipsis, que son 7 cabezas y luego dice que son 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Se dan cuenta por qué no han recibido reino todavía?
¿Por qué se me quedaron callados? No. ¿Hice mala pregunta? Son 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Por qué no han recibido reino? Pues es que recién le terminó los 1000 años de Jesús. Así es, ellos no han recibido ningún reino porque es hasta el final del milenio. Sí. Es por eso que no han recibido reino, porque de lo contrario ya tendrían un reinado, ya tendrían su potestad, pero no. Aquí dice que son 10 reyes y esos 10 reyes van a recibir reino, pero todavía no lo han recibido. ¿Por qué no lo han recibido todavía? Porque es para el futuro. O sea, esos 10 se van a levantar cuando el reino de 1000 años termine. Y esos 10 reyes van a recibir su reino al final del milenio. Y dice, mas tomarán potencia, poder por 1 hora. Esas son 2300 tardes y mañanas. Como reyes con la bestia. Rira, Mande. perdón, entonces, ellos van a recibir el reinado, pero hasta después de los 1000 años. Ellos van a recibir el reinado hasta después de 1000 años, exactamente. Y fíjate lo que está diciendo aquí, que ellos van a dar su potencia y su autoridad a la bestia. ¿Te acuerdas que ya Satán está suelto en ese tiempo? Ahí están transcurriendo 1260 días. Satán reestructura lo que había sido puesto en pausa, lo reestructura, vuelve a convocar a Gog y Magog, vuelve a sacar todo lo que ya tenía ahí. Y al sacarlo, los 10 reyes de aquí de la tierra le dan su poder a la autoridad a la bestia. O sea, se rinden delante de él, se ponen a favor de él. Que son los 42 meses. 42 meses, exactamente. Y luego dice, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque él es el Señor y Rey de Reyes, porque él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y ya volvemos otra vez al significado de lo que son muchedumbres, naciones y, perdón, lo que son las aguas, que son pueblos, naciones, muchedumbres y aguas. Mande. Entonces, termina el milenio Termina el milenio, y se le da autoridad, poder a los 10 reyes. se le da poder a los 10 reyes. Y por 1 hora tienen autoridad. Uh-huh. Esa hora son 42 meses. No, esa hora son 2300 tardes y mañanas. Eso es la profecía de Daniel. Perdón, mi hermano, no lo escuché. ¿Eso está en Daniel? Eso está en Daniel, 2300 tardes y mañanas. Daniel 9, creo, ¿verdad? Daniel 9, y también está en Ezequiel 39, que habla de 7 años. Bueno, lo que pasa es que Ezequiel habla de un periodo en donde incluye la guerra e incluye la parte de la depuración de la tierra. En total van a ser 7 años, pero el desastre de 1 hora son 2300 tardes y mañanas, equivalente a nuestro tiempo a 6 años, 4 meses, 6 años, 3 meses y medio, más o menos. Dime, Gaby. Hermano Ben quería decir algo, creo. Ok, dígame, mi hermano Ben. Entonces, Jesús todavía no le da el reino al Padre. No, porque para eso tiene que suceder el gran juicio del trono blanco. Ah, ok. Está en Daniel 8, 14. 2300 tardes y mañanas. Uh-huh. Sí. Okay. 8, 14. Ok, dime, Gaby. Como que me confundí ahorita. ¿Esos 10 reyes están del lado de Satán o de Jesús? Del lado de Satán, pero se hacen tan testarudos y tan confundidos, por así decirlo, es que cuando ellos empiezan a hacer su enfrentamiento y todo, entre ellos se traicionan y terminan ellos aniquilando a la bestia y terminan haciendo un todos contra todos, básicamente. Por eso más adelante, ahí especifica que esos 10 terminan siendo quienes terminan a la que llaman a la Gran Babilonia. Terminan consumiendo la Gran Babilonia. Y eso está escrito también desde Ezequiel o Isaías, dice que Satán va a morir por mano de sus matadores, y esos matadores son gentiles. Esa gente es la misma gente de Satán la que lo va a traicionar, va a terminar traicionando y matándolo. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Que eso se puede ver también aquí en la tierra. Ya ves que cuando andan ahí con el poder, entre ellos mismos se matan. Se traicionan, es típico que se traicionan, se matan porque pues les mueve un interés específico. Pónganle ustedes que él les haya prometido algo y a la mera hora no lo cumpla,
y al ver que no lo cumplió se vayan en contra de él? ¿Tiene sentido? Ajá. Dime, Javi. Sí. Quería comentar referente a al comentario de nuestro hermano Ben. El reino al Padre le es entregado hasta que Jesús ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces eso sería como comenta, o sea, después de toda la depuración. Después de los Y lo 2300 que tardes y comentaba, mañanas, perdón, ajá, y lo que comentaba Jazz, sí, creo que fue Jazz, am, referente a, ahí se me olvidó, ok, de la traición. Es típico de la naturaleza del ser humano, el traicionar, el engañar. sí, y tiene todo el sentido del mundo que haya sido entre los que se rebelaron, que se unieron a las filas de Gog y Magog y de Satán. Es natural porque si son 10 reyes que se levantaron en rebelión, ya tienen intención traidora porque estuvieron durante 1000 años recibiendo toda la información, la verdad, cuerpo inmortal, todos los beneficios, se graduaron, por así decirlo, y luego Satán es suelto, al término de 1040 días, Satán es suelto, pero ellos ya están maquinando y manifestando sus intenciones durante 1040 días. ¿Ok? Ahí sería el punto, y esto es, les voy a decir algo, esto es genial, grandioso esto que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque si tú no pones esos acontecimientos, esos versículos en este punto, no hay manera de justificar el por qué durante 1000 años, después de haber sido depurada la tierra, supuestamente depurada la tierra durante 1000 años, donde Jesús pone a todos sus enemigos debajo de sus pies, supuestamente, ¿verdad? ¿Cómo es que todavía hay gente que se va a levantar en armas y se va a ir en contra de la santa ciudad y que van a ser como la arena del mar? ¿Cómo va a pasar semejante incidente, semejante atrocidad, si ya después de 1000 años Jesús reinando aquí todavía exista algo de ese tamaño? No hay manera de hacerlo si no es apoyándonos con todos esos versículos de las 2300 tardes y mañanas, de 42 meses suelto Satán, de que va y convoca a Gog y Magog abajo de la tierra y que va y convoca a los dos planetas que están arriba, porque dice que ahí en Daniel dice que su reino se extendió hasta los cielos. Y aún dice que se señoreó o doblegó al príncipe de los príncipes, o sea, Miguel mismo. O sea, lo dejan hacer y pisotear incluso a los elegidos o los santos, o como le llamen en ese momento, los va a doblegar. Y dice que a muchos los va a corromper. Entonces, la depuración final sucede hasta ese instante, hasta el final del milenio. O sea, la misericordia del Señor Jesús se extiende a un nivel gigantesco, al grado de que todos los del seno de Abraham van a tener un chance de 1000 años para que no tengan excusa de que se levanten en contra de la santa ciudad y que no sabían que era la santa ciudad. Entonces, ahí se extiende hasta ese grado durante 1000 años y se les da por una hora, se les da poder. Comparado a 1000 años, 7 meses es comparable a una hora. Un ratito, un momento, un tiempecito. Porque la palabra una hora no se refiere específicamente a una hora. Es como que un rato, un momento nada más, un tiempo pequeño. Se le pone como en la expresión de una hora, ¿verdad? Entonces, esa hora equivale a 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo es para la destrucción de ellos cuando se les quita su autoridad y el resto del otro tiempo es para recoger sus cuerpos y sepultarlos durante 7 meses. Entonces, al final de todo ese tiempo y de esa depuración de la tierra que ya sucede durante 7 años, que así lo estipula el libro de Ezequiel 39, 7 años son pasados, ya entonces viene el gran juicio de trono blanco, porque ya toda esa gente, ya ahora sí fue a dar al Sheol, los de Gog y Magog y los del planeta que se rebelaron, los otros dos planetas que se rebelaron, van a dar al Sheol y del Sheol le entrega a sus muertos y viene el gran juicio de trono blanco. Una vez que terminen con ese proceso de gran juicio de trono blanco, ahora sí el Señor Jesús le entrega el reino a su Padre. Dime, Gaby. Sí, pues siempre me pregunté por qué primero Satán es apresado y luego otra vez lo sueltan, porque no se mató desde el momento en que se apresó. Y es porque obviamente eso viene otro filtro. Está lleno de filtros esto, es que la extensión de la misericordia es gigante. Yo lamento de todo corazón que los pastores en las iglesias no anuncien estas cosas ni enseñen a las personas toda la misericordia que se está extendiendo y hayan ocasionado que gente atea, gente de mucha inteligencia y palabra y estudio, terminen criticando todas estas enseñanzas tajantes,
sin misericordia, que acusan a las personas de una manera en las que si no crees en lo que ellos dicen, en el momento que ellos dicen, todos se van a ir al infierno. Que para colmo no hay una distinción entre infierno y lago de fuego. No hay una distinción entre estar muerto y estar vivo. Cosas tan básicas que deberíamos saber nos enseñan. Y eso es bien triste. Dígame, mi hermano. Pues si es que no tienen las armas, no tienen los elementos para hacer esas aclaraciones, pero porque no quieren, porque no se abren, están cerrados en sus enseñanzas y ahí están, dándole vuelta. Un comentario nada más breve. Aquí donde empezaron, ahora sí vamos a ver Mateo 24. Qué bueno. No, pues el versículo, creo que uno no pasó y meten otras enseñanzas, aplican otras enseñanzas de Deuteronomio y otras cosas. Y no, y otra vez, la siguiente semana igual. Entonces, pero porque no, y yo ya le di al pastor esa gráfica, la penúltima, pero no me ha comentado nada, ni me ha dicho nada, ni nada, porque cree que, no sé, que esto sabe todo. No sé, no quieren abrirse a algo, alguna diálogo, cómo sacan esto, por qué es esto, no, nada. Entonces, bueno, pues yo le dije a él, yo no voy a discutir con usted, no le voy a enseñar lo de lo que es la semilla, la simiente de la iglesia. Le hice ese énfasis nada más, fue lo único. Pero de ahí para allá no hubo respuesta. Por eso digo que no quieren. No, y el pastor es bien educado, bien preparado, es ágil de mente, pero no hay esa apertura. Y como ese, pues hay muchos que se prefieren tomar otros pasajes para predicar, pero Apocalipsis no. Y como estamos viendo, yo lo he visto este Apocalipsis de otra manera, pero que no es secuencial, y hay que ver cómo aplicarlo. No está fácil, y en esto que estamos viendo, pues sí se hace complicado, pero poco a poco se le va entendiendo, poco a poco. Entonces, pues sí, ese es el comentario que quería hacer. Sí, poco a poco se va clarificando, poco a poco va tomando forma. Sí. Y ya después de estar leyendo las mismas cosas, repasarlas, o sea, se ven con una claridad que ni yo me la creo, honestamente, ni yo me la creo. Es como si hubiera encontrado accidentalmente algo que le da congruencia a todo lo que no parecía tener congruencia, viéndolo desde otro punto de vista, otra perspectiva. Hay gente que se ha graduado con doctorados y graduado en honores, haciendo investigaciones de todo esto, pero siguen sin concluir las cosas, siguen sin darle forma ni tiempo ni nada, sino puras sospechas. Y eso es bien triste, que hayamos pasado años enfocados estudiando algo y no lleguemos a nada. Debe ser horrible eso, horrible. Eso pasa con la filosofía, eso pasa con la filosofía. La filosofía tiene esa gran falla de que te hace pensar en un montón de cosas impensables, lo cual es genial, pero al final no te lleva a ningún lado. Te deja en el limbo, por así decirlo, te deja ahí en medio de que, ¿y ahora? Ya me di cuenta de que todo es relativamente relativo y ¿a dónde aterrizo? Porque pues ya me quedé con esto, ¿no? Por eso es que hay por ahí un teólogo muy bueno que apareció en redes, que desmiente el relativismo perfectamente. Él lo hace muy bien esos ejercicios. Me encantaría platicar algún día con él, ojalá se pudiera. Dime, Javi. Le doy la palabra primero a Jazz, ella levantó la mano antes que yo. Oh, discúlpame. Jazz, si levantas la manita, déjala puesta, porfa, porque a veces sí veo que levanta la manita, pero no veo, o sea, después se me olvida porque ya no la veo ahí levantada, porfa. Sí, gracias. Gracias, Javi. Nada más te iba a preguntar que cuál es la manera correcta de contestar esta pregunta cuando en la iglesia preguntan que cuáles son las bases de un cristiano. ¿Cuáles son las bases de un cristiano? Uh-huh. La base más, digamos, el argumento más fuerte para llamarte cristiano, si entiendes lo que es cristiano, porque ni siquiera deberíamos llamarnos cristianos los que se hacen llamar cristianos. Yo no me hago llamar cristiano. Pero los que se hacen llamar cristianos, ¿saben cómo me hago llamar? ¿Saben cómo me hago llamar? Sí. ¿Cómo? A ver. El Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Y eso no es una nueva religión, eso es porque ahí está en la Escritura. Porque eso es lo que afirma la Escritura. Lo que pasa es que no utilizo Hijo de Dios
como aparece ahí, pero la palabra Dios está refiriéndose al Hijo del Altísimo. Pero si nos llamamos cristianos, ¿sabemos a qué nos estamos refiriendo? No deberíamos de ser llamados a cristianos, porque para empezar, quien conoce un poquito de su trasfondo, la palabra cristiano tiene un son de burla. Y esa etiqueta de ser cristiano en son de burla, pues no es como que digamos lo que el Señor Jesús nos enseñó a cómo debemos identificarnos. El Señor Jesús nunca dijo, van a ser ustedes cristianos, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen, y me seréis testigos. Ya, somos testigos de Jehová. Tampoco dijo, y me seréis cristianos. No. ¿Pero qué dijo que sí íbamos a hacer? Hechos. Hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos del Altísimo. Recibieron una paternidad, una ciudadanía. Entonces, si partimos de esa palabra, ya formulamos mal la idea al decir, ¿cuáles son las bases del cristiano? La ignorancia. ¿Por qué? Porque si entendieras lo que es la palabra cristiano, no te harías llamar cristiano. Ahora viene la segunda parte. Ok, no me hago llamar cristiano. ¿Cuáles son las bases de aquel que sigue a Jesús? Los fundamentos de una persona, o cuáles son las cosas que debe tener como fundamento una persona, toda aquella persona que siga a Jesús. Bueno, digamos lo que no cristiano, pero seguidor de Cristo. Seguidor de Jesús, ¿no? Ahora, ¿en qué momento cambias de ser seguidor de Jesús a hijo del Altísimo? Dejémoslo en seguidor de Jesús. Dejemos esa expresión como la base de la pregunta para entregar una respuesta de cómo en qué debe creer o cuál debe ser su base. Para mí, desde mi punto de vista, la parte más importante de todas es la resurrección del Señor Jesús. Porque está escrito que nada tendría sentido si el Señor Jesús no hubiera resucitado. No importa lo que Él hubiera dicho, no importa lo que Él hubiera hecho, la gente que hubiera sanado, los panes y peces que hubiera aparecido, no importa todo lo que hubiera manifestado si no hubiera resucitado. Entonces, ¿crees tú en la resurrección del Señor Jesús? ¿Crees realmente que resucitó? Para poder creer en si resucitó o no resucitó, sin acudir al término, al diálogo común y quemado, ¿por fe creemos esa cosa? No. Nada de que por fe en el sentido de que por corazonada y es porque lo que yo quiero creer. No. Aquí tenemos que ir a algo más profundo todavía. Si yo quiero que esa sea mi base, yo tengo que saber, para empezar, si realmente el Señor Jesús existió. Si realmente vino, si realmente hizo lo que hizo, si realmente padeció, si realmente murió. Y por consecuencia, sabremos entonces que resucitó o cumplió su palabra al resucitar. Entonces dejamos de ver todo este aspecto como una religión más que afirma cosas por corazonada o por fe. Porque la palabra fe es malentendida. La palabra fe es más bien tomada como una corazonada, como algo en lo que creemos, que aunque no tenga sentido, lo creemos. No. La palabra fe tiene que ver que aunque no lo veamos, no dice que no tenga sentido, sino que aunque no lo veamos, sepamos que ahí está. Tengamos la certeza y la convicción. O sea, certeza que estés seguro y la convicción de que estés convencido de que ahí está. De otra manera no puede ser llamado fe. Porque si yo tengo una corazonada de que me voy a ganar la lotería, eso no es estar certero y convencido. Eso es tener una corazonada. Eso no es fe, entonces. Yo no tengo fe en que me voy a ganar la lotería. Yo tengo una corazonada de que me puedo ganar la lotería. Pero si yo tuviera fe de que me voy a ganar la lotería, ¿qué quiere decir? Que estoy seguro y convencido de que así es. No hay una mínima duda, ningún espacio para que quepa la duda de esa afirmación que estoy dando, que me voy a ganar la lotería. Entonces, comparable a eso es la resurrección del Señor Jesús. Y al decir que va a resucitar, o que resucitó más bien, me refiero a que en el tiempo de él decía, voy a resucitar al tercer día, y los apóstoles se quedaban, resucitar. Sí, como que ellos pensaban, en el día venidero, o aquella resurrección. No, les estaba refiriendo ya al término de 3 días. Resurrección al tercer día. Precisamente creo que es Mateo 24, mi hermano Ben, ¿no? Donde menciona eso, de que de arriba en ese templo y entre ellos los levantaré, algo así. No estoy seguro si ahí en Mateo 24 lo menciona. Pero se refería a su resurrección, que en 3 días iba a resucitar. Ahora, ¿qué tan seguro estás de eso?
Eso es tener fe. Convencido y tener certeza de eso. Si esa es tu base, todo lo demás no viene por corazonada. Entonces, todo lo demás empieza a tener sentido, porque comprendes o empiezas a comprender el por qué resucitó. No resucitó por capricho, porque sí, ni entregó su vida por capricho, porque sí, y ahí te vas. No se hizo un plan nada más porque sí. Entonces te vas a todo ese asunto que se llama restauración de todas las cosas. Mi certeza y mi convicción es de que Él va a restaurar todas las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues aquí está todo el plan. Pero ¿dónde culminó? ¿Dónde se puede decir que fue el punto clave para que este plan fuera cumplido con la autoridad suficiente, para que se obtuviera la autoridad suficiente para poder cumplir este plan? ¿En qué parte fue? ¿En qué parte fue donde el plan se manifestó como decir, ahí es, a partir de este momento, ahora sí, tenemos toda la potestad de hacer lo que pretendemos hacer? En su muerte y en su resurrección. Entonces, ¿dónde está la moral aquí? No te estoy diciendo que seas inmoral, pero te estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde queda la moral aquí? Aquí no hay ninguna moral. Mi base como cristiano es la moral. Pues, para empezar, como lo dije, tu nombre no debe ser llamado cristiano. Si comprendes de qué linaje vienes, no vienes del linaje cristiano, vienes del linaje del Altísimo Viviente, manifestado y expresado. Vienes del linaje que se viene al segundo nivel en ese sentido, de los altísimos vivientes manifestados y expresados. Vienes de ese linaje. Y luego vienes de toda la semilla buena o inmortal, y que lamentablemente por causa de la rebelión de Satán, pues aquí tenemos entonces un cuerpo como este, pudriéndonos en vida. Y ahora sí, ahí sí, pudriéndonos en vida, tanto biológicamente como moralmente. Pero diría el libro de los, o diría Pablo, ¿pero qué dice la divina respuesta? Esa expresión, la divina respuesta dice que existe la restauración de todas las cosas, que no te van a dejar en esa situación, no te van a dejar en ese estado de pudredumbre. Y el hecho de decir que no te van a dejar ahí, no te están diciendo que te van a forzar a pertenecer a ese reino de los cielos. Vas a escoger. Y para poder escoger con plena libertad de conciencia y plenitud de sentimiento, de tu propio libre albedrío, por así decirlo, se hace o se crea un plan en el que se crean circunstancias y ambientes, que esa es la palabra crianza del Bereshit. La crianza, o sea, se generaron ambientes, se generaron circunstancias o entornos que pudieran hacer o que favorecieran los propósitos de ellos. ¿Cuáles son los propósitos? En el sentido de la palabra crianza es engordar el ganado y alimentar a la familia. Ese es el significado de la palabra crianza, para, en hebreo, que comúnmente traducen como crear, bara como crear, pero es criar, criar. ¿Qué sucede? Que te dan todos los ambientes, todo el alimento, todas las cosas y circunstancias para que veas si ese ganadito que están criando son ovejas o son cabras. Si tú no pusieras las circunstancias o los ambientes favorables para revelar quién es quién, todos pasarían a ser cabras o todos pasarían a ser ovejas. Y ya estando en este punto de aquí, de la eternidad, donde todo el mundo dispone de todo, ¿qué pasaría? Seguiría habiendo rebelión, seguiría habiendo matanza, seguiría habiendo leche de cabra. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están creando ambientes, circunstancias, cosas para que las cabras se vean, se dejen ver quiénes son cabras y se dejen ver quiénes son ovejas.
Por eso es que aquí en esta etapa en la que vamos a entrar de la gran tribulación, se habla en Daniel 12:10, dice que será un proceso de limpieza, emblanquecimiento, purificación, comprensión de muchos, y esa purificación hace que se vea quiénes son las ovejas, y luego en la parte en donde los que son impíos van a proceder a la impiedad y no entenderán, ahí se va a ver quiénes son cabras. Para esta etapa, ¿qué sucede en esta etapa de 1000 años? Se les da toda la información. Jesús mismo en persona les va a entregar toda la información. Año con año va a estar celebrando las fiestas que van a hacer que las personas concienticen de dónde vienen, a dónde van, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Ya tienen un cuerpo inmortal. En ese tiempo nadie va a tener sexo con nadie, nadie va a tener, ni va a procrear, ni nada. Durante 1000 años eso no va a existir. Por eso dice, en la resurrección no habrá casamiento ni nada de eso. Ni esposa ni esposo. En la resurrección. ¿Y el tiempo de la resurrección dónde culmina? Hasta el gran juicio de trono blanco. Eso quiere decir que después de este gran juicio de trono blanco, la semilla puede volver a procrear. Entonces, durante 1000 años vas a estar recibiendo una formación, información, y luego, ¿para qué te sueltan a Satán, Gaby? Pues para ponerte a prueba otra vez, para ver si eres cabra o eres oveja. Sí. Entonces ya te definiste como oveja y hoy ya te definiste como cabra, entonces ya se dispone al siguiente paso, a depurar lo que está en la parte de Sheol. Los depuran. Y ya que está todo depurado, ahora sí, los que se van a la segunda destitución definitiva o segunda muerte van para acá, los que van a ser herederos y coherederos van por acá, y entonces ahora sí, la eternidad fluye como debe de fluir, un lugar limpio y sano que se le entrega al Padre. Que este es apartado del mal, según dice la Escritura. Dime, Javi. Israel, en esta misma línea de lo que se está comentando desde el hermano Ben, que comentó referente a los pastores y lo que estás, la información que estás dando, proporcionando, lo que comentó Gaby, me puedo percatar de un grave problema que tenemos referente a, a la fe, referente al creer, referente al convencimiento, porque lo hacemos regularmente en base al misticismo, no lo hacemos en base a información de calidad, sino que más bien lo hacemos en base al misticismo. Yo creo, yo pienso que así va a ser, pero no, o sea, no hay un argumento sólido, solamente queda en el limbo, en el misticismo de que por fe yo lo creo, pero ¿qué es pues la fe? Entonces, yo estoy percatándome ahorita de que tenemos un grave problema, un gravísimo problema, y esta es la razón, esta es la causa por la cual en las iglesias se está experimentando la indiferencia que se está experimentando hoy en día. Esa es la causa de muchas cosas de la iglesia. Lo que comúnmente la gente piensa que es iglesia, porque la iglesia es la iglesia que habla en el Apocalipsis, la iglesia que habla el apóstol Pablo, o sea, la iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia no deja de ser iglesia, pero el concepto que se tiene humanamente como iglesia, por eso se está experimentando todas estas ambientes, porque realmente no hay un argumento sólido. Sí existe, pero no lo hay en la llamada iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado a la tarea de encajonar todo al misticismo y dejarte pensando en ilusiones vanas. Y eso es un grave problema. Por eso es de que hoy en día se está batallando gravemente para poder que la gente pueda recibir el mensaje con, con alegría, con gozo, y no solamente con alegría y gozo, sino que tenga base sustentable y firme donde pisar con pie de plomo cada paso que da. Y es por eso que tú sales a la calle y cualquier persona te hace garras, cualquier persona te termina casi degollando. ¿Por qué? Porque no tienes un argumento sólido, solamente dices, por fe yo lo creo y porque yo pienso que va a ser así, o porque la escritura dice esto y yo lo creo. Sí, está bien, yo lo creo, pero eso no termina ahí. La fe es pues con argumentos sólidos donde tú tienes que fundamentar el por qué tú crees eso. No se trata nada más como un sentido místico de decir, yo creo porque creo. Pues entonces no hay un argumento, no hay un debate. ¿Cómo voy a debatir y con alguien que no cree? ¿Cómo voy a hacer cambiar su parecer? Yo no. El espíritu, ¿cómo hace cambiar el parecer si no hay un argumento sólido? Y Eso así lo es. quería comentar. Y ese argumento sólido, ¿basado en qué está? En la muerte y resurrección del Señor Jesús. Perdón, se me pasó comentarte, sí, es que fueron muchas cosas que comentaste ahorita y como comentaba, todo lo que ha sucedido, todo el testimonio que nos ha dejado las escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta
la partida de Cristo, si Jesús no hubiese resucitado, todo hubiese sido en vano. El apóstol Pablo mismo lo dice, lo menciona y lo aclara, o sea, fuertemente. Dice, si todo lo que sucedió no hubiese estado fundamentado por la resurrección de Cristo, en vana sería nuestra fe. Entonces, lo único que da valor, lo único que da el argumento, lo único que nos da la certeza de todas las cosas es creyendo que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero, ¿cómo vas a creer? Tú decías, mencionabas hace rato. ¿Cómo vas a creer? Necesitas conocer la historia, el Jesús histórico, el Jesús real, el Jesús físico, el que vivió aquí en la tierra, que realmente Jesús descendió. Ahora, aquí hay un grave problema también porque la clase antepasada, hace 3 semanas, si no me recuerdo, 4 hace un mes, mencionabas algo muy interesante que ya no se dio un desglose, referente al nacimiento de Jesús. Yo ahí me quedé con ese pendiente, todavía sigo teniendo ese pendiente. He pensado algunas cosas, he meditado algunas cosas, pero cuando la Biblia menciona que Jesús tenía que nacer del linaje de David, de acuerdo a lo que has informado, del linaje, que es la sangre, que es la línea, entonces Jesús debió haber nacido realmente de la sangre descendiente de David. Y ahí me quedo todavía, yo pienso que es un tiempo que nos tenemos que tomar después, tú ya lo tendrás programado por ahí, para ver todo ese desenlace. Y muchas gracias. Sí, hay un tema ahí que se habla por adopción también. Se habla de Judá y se habla de, bueno, se hablan de las tribus de las que se supone que el Señor Jesús debió haber venido por linaje. Uno de los linajes viene de parte de Miriam y el otro linaje por adopción viene de parte de José. Teológicamente hablando, esa es la respuesta que se asigna a esa pregunta que estás, o ese punto de vista que estás poniendo. Dime, Javi. Sí, pero, o sea, me refiero yo al sentido literal de que Jesús debió haber nacido de forma literal, nacido con todo, cómo puedo explicar? O sea, con la naturaleza del ser humano en ese mismo sentido, ¿no es así? Con la O sea, de naturaleza. hombre y de mujer, de sangre. No, ahí no te capté muy bien la pregunta, discúlpame. Ok, lo que me refería ahí del tema pendiente es cómo fue el nacimiento de Jesús. Una cosa es la adopción, sí la entiendo, porque también, si no me recuerdo, creo que es vos quien adoptó al hijo de Ruth, si no me recuerdo, adoptó al hijo de Ruth y se considera como hijo de él. Entiendo eso de la adopción, pero también el hijo de Ruth, pues tuvo un padre natural, ¿sí? Sí, sigue Ajá. siendo la adopción y se considera como hijo de él, pero pues nació de hombre y mujer. Entonces aquí está pendiente el tema de cómo fue el nacimiento de Jesús. Eso es lo que quería comentar. Es que sigo la parte que sigo sin captar es, ¿te refieres a biológicamente quién es el padre de Jesús? Exacto, exactamente, porque la Biblia dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Me explico? Es algo bastante complejo porque Jesús mismo afirma que quien lo engendró fue el veterano de los días. Que hubo una relación sexual literal, no necesariamente. Que fue una semilla engendrada dentro del vientre de Miriam, absolutamente posible. Si en la actualidad se produce la inseminación artificial o in vitro y se ejecuta de esa manera para las personas que son infértiles o que no pueden tener hijos, podríamos nosotros siquiera tener un poquito de apertura de mente, ¿verdad? Y siquiera sospechar de que ellos utilizaron algún método, algún medio para engendrar al Señor Jesús sin que tuviera una relación sexual de por medio para que la Virgen siguiera siendo llamada Virgen. Ahora bien, si esto es posible en el que se pueda engendrar esa semilla dentro del vientre de Miriam, se dice, con base al manto de Turín, que los cromosomas de la sangre de ese manto, aparte de que se comprobó de que esa sangre sigue viva, si ustedes se meten en un buen documental del manto de Turín, se van a dar cuenta de que existe evidencia científica que afirma que esa sangre seguía viva del manto de Turín. Y haciendo un análisis de sangre del manto de Turín, se dieron cuenta de que no tenía los cromosomas del padre. ¿Me sigues? Diga, mi hermano Ben. Creo que la situación va por el lado de, dice la escritura que
dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra, algo habla de la sombra del Espíritu Santo. O sea, por eso es que el padre, o sea, la madre fue Miriam y fue por el otro lado obra del Espíritu Santo, como se sabe, se conoce. Ahora, y no podía ser de otra manera, como parece ser que dice Javi, físicamente del hombre, de José, que haya sido del linaje de David, porque dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, porque fue obra, si podríamos decir, misteriosa por ese lado del Espíritu Santo, del viento sagrado, del viento sano. Ok. ¿Es correcto? Claro. El asunto es definir cómo es esto posible, porque los cromosomas del padre en la sangre del manto de Turín no aparecen. Pues porque fue en el rango espiritual, yo A creo. eso es a lo que me refería. Es difícil explicarlo porque aquí ya estaríamos hablando de fotones y estaríamos hablando del Hadabar. Entonces, el Hadabar, siendo la palabra, que es toda esa fuerza que mantiene todas las cosas en su lugar, o sea, en palabras más técnicas, fuerzas gravitatorias que hacen que las cosas toman forma o que las cosas tomen la forma que tienen. Esas fuerzas gravitatorias le dan forma a todo cromosoma en el universo, a todo elemento químico en el universo. Esas fuerzas gravitatorias vienen de un lugar en donde no se sabe de dónde vienen, pero la escritura lo describe como el Hadabar o la palabra hecha carne. Entonces, esa palabra hecha carne que habitaba en el seno del Padre es engendrada en Miriam. Y si esas fuerzas invisibles tuvieron la capacidad de engendrar el universo mismo y toda su complejidad, seguramente también tiene la capacidad de manifestarse por medio de los cromosomas de Miriam. Y aunque no sean visibles los cromosomas animales, humanos, mortales o inmortales de su padre, se sabe que ese linaje está allí, porque son las mismas fuerzas que producen todo el universo. Sí, he escuchado que menciona que Jesús era 100% hombre y 100% divino. Divinidad, exactamente. Ese tema de divinidad, la palabra divino está mal empleado, pero se entiende de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, el engendramiento produce una manifestación de un ser híbrido, de aquello que es totalmente invisible, que se hace visible, y de aquello que es la parte que aporta sus cromosomas para que él tome forma como la tomó. Pero tuvo que irse a un vientre corrupto, corrompido, en el sentido que viniera de un linaje que ya es gente que muere, no inmortal, porque resulta que ese es el convenio que se hizo para poder dar acceso a la venta del campo y a su vez, dentro de ese mismo plan de vender el campo para, o sea, comprar el campo para disponer de lo que hay ahí, él tenía que aprender esa parte humana, corrupta, caída, para poder ser un juez justo y comprender el por qué nosotros arruinamos nuestra vida como la arruinamos. Si él no hubiera tenido esa parte corrompida, para él sería desconocido lo que nosotros sentimos, el por qué nos matamos entre nosotros, el por qué mentimos, por qué somos traidores entre nosotros, etcétera. Porque no es parte de la naturaleza de su esencia de Jesús. Entonces, el Señor Jesús toma esa forma, por eso dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué se va a humillar hasta lo sumo? ¿Por nacer en un pesebre? No es un aspecto de pobreza económica. Es por su nacimiento en forma humana. Es por su nacimiento en forma animalesca, corruptible, dependiente del alimento, del oxígeno, de ir a orinar, ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Todos esos factores él los tuvo que sentir.
Todos los virus que atacan al hombre, él tuvo que experimentarlo. Por eso es que se le llama varón de experimentado en dolores. Porque él, al experimentar eso, él entonces ya tiene la manera de justificar todo lo que está mal. Porque él ya sabe lo que es que esta persona actuó como actuó por esto. Ahora lo sabe, él ya lo vivió, ya lo experimentó, ya pasó hambre, ya pasó sed, ya pasó tentaciones. No hay manera de que le digas a él, ¿tú qué vas a saber si tú siempre has estado en cuna de rey? ¿Me vienes a juzgar a mí que vengo de la pudredumbre? ¿Me vienes a juzgar a mí que vengo de una familia disfuncional? ¿O que vengo de ser huérfano? ¿O que vengo de las drogas? ¿Tú me vas a venir a juzgar a mí? ¿No sabes lo que es la dependencia de nada? ¿No sabes lo que es tener pobreza? ¿No sabes lo que es tener carencias? Pero ¿qué pasa? Que el Señor Jesús desde el principio, desde que nace en un ambiente en donde Él puede percibir y saber, sentir frío, sentir hambre, sentir necesidad de huir, miedo, todos los factores, todas las tentaciones están ahí. Ambiente disfuncional, podemos decir también. Ambientes disfuncionales en donde no hay amor, donde no hay, a lo mejor en su núcleo familiar sí lo había, pero en su entorno no, lo querían apedrear, lo ofendían, lo trataban mal por decir lo que decía. Él experimentó todo eso y aún así dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí fue en la cruz en donde él supo y ya dijo, no saben lo que están haciendo, perdónalos. Entonces ahí es donde se manifiesta su misericordia. En el perdón de las acciones de aquellos que no saben lo que están haciendo. Pero él los entendía, él entendía por qué están actuando así. Porque él se involucró en eso, él vivió en carne propia esos impulsos también. Dime, Javi. Se enredó en los asuntos humanos. Ya ves que en el libro, no recuerdo si es en el libro de Génesis, por ahí, no me dejen equivocarme tanto, habla acerca de cuando Abraham llevó a sacrificar a Isaac, su hijo, su único, el amado. Dice que después de eso Dios proveyó, el Señor proveyó para sacrificio. Dice que estaba enredado en los cuernos, no recuerdo bien, creo que es un carnero o algo así, enredado con sus cuernos, digamos así, una especie de zacatal, o sea, en lo más común, enredado. Y ahí más o menos hace la sombra de Jesús cuando se enredó con lo más vil y menospreciado que es la raza humana, que se enredó y jamás era el mismo. O sea, Jesús cambió por nosotros, cambió su condición. Dice que no escatimó, también otra escritura dice que no escatimó todo, dejándolo todo sin escatimar, algo así como, no recuerdo cómo dice exactamente, dejándolo todo sin escatimar, no, pues básicamente, ¿cómo, perdón? No escatimó su propia posición, se humilló. Sí, Andrés se humilló hasta lo sumo, y no escatimó tomar forma de siervo, no recuerdo exactamente cómo dice, pero bueno, Que no se en el aferró. libro de, ¿cómo? Que no se aferró. Ajá, no se aferró, así es. A su condición. Ajá, su condición que tenían con el padre, pero hace referencia a que esos cuernos enredados en el, digamos así, en el zacatal ese, en la enramada, no sé cómo se le llama, en la pradera esa que estaba enredada, hace mención a que Jesús se enredó con la raza humana, y eso es probablemente lo que menciona que se humilló hasta lo sumo y cambió su condición por nosotros. Sí, es parte de los factores que se dieron en su ambiente para que él llegara a la cruz, llegara al sacrificio, ¿no? Porque, pues sí, el tal zacatal o eso que mencionas como donde se enredó de ramas. el enramado donde se La atoró, rama. donde se atoró este animal, efectivamente tendría su equivalencia o su significado equivaldría a todas aquellas circunstancias o todo aquello que, digamos que lo capturó, lo empujó o lo mantuvo allí hasta su sacrificio. Y en ese sentido, pues por un lado es cierto y por otro lado también se tiene que considerar que él ofreció su vida para eso. Entonces, por un lado las circunstancias, y de hecho él mismo sabía que eso iba a pasar y lo anunciaba antemano, no quería que pasara, él no quería pasar por todas las circunstancias, pero en obediencia lo hizo. Pero ciertamente las circunstancias lo atajaron ahí, lo mantuvieron ahí hasta que se cumpliera toda esa, pues
todo lo que aconteció que conocemos como el sacrificio y posteriormente su resurrección. Pero era necesario que todo eso pasara para poder restaurar todas las cosas, como lo dije. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta de ellas, ¿cuáles son las bases de los hijos del Altísimo? Podríamos decir que el sacrificio y la resurrección del Señor Jesús deberían de ser nuestras bases absolutas para dar los pasos del día a día, para hablar las palabras del día a día, para pensar los pensamientos del día a día, para tomar acciones hacia los demás, hacia nuestros prójimos, hacia nosotros mismos del día a día. Entonces, esto no lo digo para que se convierta en religión, o desde el punto de vista religioso, sino de la conciencia, o sea, estar conscientes de que esa es nuestra base y fundamento, o que nos debe mover a tener las acciones, como lo leímos hace un rato, mi hermano Ben, a favor de o por la causa del Señor Jesús. Ajá. Y ahí se enlaza a incluso la muerte misma, nos es ganancia porque es por la causa del Señor Jesús. Para habitar entre los nuestros. Para habitar entre los nuestros, que ese habitar nos perfila hacia el, ¿cómo le llaman? Es hacia el... El ser llamado iglesia. Sí, pero si estás en el seno de Abraham, nos perfila hacia el... Es de Cristo, pero el tribunal. Tribunal de Cristo. Nos perfila el tribunal de Cristo, y entonces ahí ahora íbamos de ganar, porque no vamos bajo ese aspecto del Sheol para el gran juicio blanco, ¿verdad? Sino vamos hacia el tribunal, claro, efectivamente, y ahí Él nos va a dar nuestros galardones en caso que los hayamos ganado. ¿Preguntas y comentarios? No, yo no. Bueno, entonces, qué bueno que se tocaron todos los temas. Nos introdujimos a Apocalipsis 13, versículo 1, en donde empezó un pequeño desglose del significado de la bestia, del significado del mar, y entonces sabemos que los 10 cuernos, o sea, primero que las 10 cabezas son 10 reyes, que el mar son muchedumbres, que esas muchedumbres le dan esa capacidad de gobernar o esa capacidad de autoridad a esos reyes, y esos 10 cuernos o diademas que llevan un nombre de blasfemia son los reyes que se van a levantar. ¿Cuándo? ¿Tiene Javi? Después de los 1000 años. Al final del milenio, exactamente. Entonces, a partir de esas descripciones es que vamos a ver por qué se menciona a esa bestia y luego se menciona a otra bestia y luego de esa bestia se menciona a otro y de ahí se menciona la imagen. ¿Ok? Las diademas, ¿qué significa? Las diademas son los cuernos, son los 10 reyes que van a recibir reino por una hora al final del milenio. Como autoridad, ¿verdad? Las 10 Sí. diademas. Sí, y eso también lo dice el libro de Daniel, 7 y 8 lo menciona en las 2300 tardes y mañanas, tanto en el 7 como en el 8, me parece que nada más en el 7 donde aparecen 10 o en el 8, no estoy seguro, lo vamos a estudiar a detalle, pero el 7 y 8 dice, habla de las 10 cuernos, y luego que de esos 10 va a salir uno. Y El de cuerno hecho dice, pequeño. ajá, el cuerno pequeño, y luego en otra parte dice como que de 4 va a salir uno, pero es que de 4 se refiere a las 4 latitudes de todo el planeta. De las 4 latitudes del planeta salen esos 10 cuernos y de esos 10 cuernos sale uno, que ese uno es Satán mismo. Que ese es liberado por 42 meses, hace y deshace y convoca, y el total de ese tiempo, desde que aparecen los 10 cuernos hasta que aparece Satán y termina sus 42 meses, pasan 2300 tardes y mañanas. Luego ya nos brincamos a Ezequiel y Ezequiel nos informa que van a usar todavía 7 meses más para poder depurar la tierra, que es donde se sepultan los cadáveres de Gog y Magog, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. O sea, ahí estaríamos bien, ¿verdad? Sí. Isra, Mande. bueno, Amigas. es que ya ves que dices tú que bueno, te dice aquí en la escritura 7 cabezas y 10 cuernos. Yo me lo estoy imaginando 7 cabezas, pero pues son más cuernos que cabezas. Entonces, ¿dónde están esos otros 3 cuernos? O sea, es que me lo estoy tratando de imaginar, 7 cabezas. Y 10 cuernos. Si la cabeza tuviese 2 cuernos, en 7 cabezas serían 14 cuernos. Esto probablemente quiere mencionar que de algunos reinos saldrán 2, de algunos reinos saldrá 1. ¿Tiene más? No. Los escucho, los escucho. Es que dice que tiene 7 cabezas
Ujú, y 10 cuernos. ujú. Pero ya dijimos que Aquí, nos fijemos en la simbología que hay detrás. No Sí. tratemos de aquí, ver literalmente una bestia y en nuestro esquema de pares, una persona de 2 ojos, no nos podemos imaginar una persona de 4 ojos, es como que raro. Entonces una persona tiene que tener 2 ojos. Entonces, cuando decimos 7 cabezas, cada cabeza cuántos cuernos debe tener para que sea estético para nosotros. No se trata de hallar la forma estética, sino de encontrar el significado de lo que hay detrás de esas cabezas y el por qué se llaman cuernos. Porque resulta que quien le da soporte al cuerno, ¿qué es? ¿El brazo? ¿La la pierna? cabeza, La cabeza. Entonces, quien le da soporte al cuerno es la cabeza. Eso quiere decir que de esas 7 cabezas le van a dar soporte a esos 10 reyes. Pero cuando se levanten primero los cuernos y no las cabezas, dice que cuando se levanten esos cuernos por 1 hora, dice que ellos le van a dar el poder de ellos a la bestia de 7 cabezas, o sea que se van a volver a encajar otra vez. Ajá. No estamos viendo la manera estética de, cada cabeza tiene que tener un cuerno, 2 cuernos, 3 cuernos, sino estamos viendo el significado, la simbología que hay detrás de eso. Si la cabeza le da soporte al cuerno, no importa cuántos cuernos tenga una cabeza, lo que importa es saber que la cabeza le da soporte a los cuernos. Independientemente de su acomodo, sabemos entonces que quien le da soporte a esos cuernos son las cabezas. O sea, aquí en Apocalipsis 13 te está informando de que el origen de los cuernos son las cabezas. O sea, son 7 cabezas las que le dan origen a esos 10 cuernos. Dime, Jazz. Ay, no me equivoqué, pero sí te estoy entendiendo, gracias. Ok, dime, Javi. es como un sistema de gobierno. ¿Eh? Sí, literalmente es un sistema de gobierno. De hecho, literalmente es un sistema de gobierno que viene de arriba. Y luego, más adelante, vamos a leer que dice bestia 1, bestia 2, dragón. Y dices, ¿y el dragón de dónde viene y qué es? ¿Y por qué el dragón tiene como más autoridad sobre las bestias que las bestias mismas? Léanlo, En el algún capítulo momento habías 13. comentado, si no me recuerdo, que el dragón representaba como que al ejército, algo así de Satán. Representa, sí, literalmente a Satán y su ejército. Diga, mi hermano Ben. No, está bien. Ok. Entonces, ¿no hay preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? No, hay que leer. Yo voy a Ok. leer, Daniel. Daniel 7:8. Daniel 7 y 8. Ezequiel, apúntalo, por favor. Sí. Leer. Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Ajá. Leer Y Ezequiel. Ezequiel 37, perdón, Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Ok. Leer Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 20. Ajá.